Bienvenidos amigos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en la situación actual de Francia. Tanto económica como políticamente. Exactamente. ¿Recuerdan a Macron? ¿Mm? El joven presidente con visión empresarial que parecía tenerlo todo bajo control. El favorito mundial que prometió revitalizar Francia. Sí. Bueno, pues las cosas no han salido exactamente como se planearon. De hecho, algunos eventos recientes están planteando serias dudas sobre el futuro de Francia. Para esta inmersión, vamos a analizar un video de Visual Economic que resume la situación actual de Francia. Y bueno, la pregunta es, ¿están listos para descubrir qué está pasando realmente en Francia y qué podría significar para el resto del mundo? Por supuesto. Bueno, comencemos con un poco de contexto. Claro. Macron llegó al poder con una ola de optimismo, Sí. prometiendo reformas audaces y un nuevo capítulo para la economía francesa. Ajá. Y al principio parecía que estaba cumpliendo. Sí. El desempleo disminuyó, el déficit se estabilizó e incluso implementó algunos recortes fiscales. Esas primeras victorias lo posicionaron como un reformista capaz de romper con el estancamiento económico de Francia. Exactamente. Y hay que recordar que Francia tiene un historial de un sector público grande, generosos beneficios de desempleo, Ajá. factores que a menudo se han culpado por su lento crecimiento. Sí parecía que Francia estaba dando un giro, desafiando a los escépticos. Pero aquí es donde la historia da un giro dramático. Recientemente, varias agencias de calificación crediticia han degradado la deuda soberana de Francia. Y esa es una señal de alarma importante. Indica una falta de confianza en el futuro económico de Francia. Exactamente. Un gran revés para Macron y para el país en general. Para que se entienda la magnitud de la situación, uno de los propios asesores económicos de Macron admitió que las cosas no han salido según lo planeado. Sí. ¿Recuerdan toda la expectativa que se generó cuando se rumoreaba que Mbappé ficharía por el Real Madrid? Claro. Y luego, bueno, no estuvo a la altura de las expectativas, ¿verdad? Algo así está sucediendo con la economía francesa en este momento. La analogía es bastante acertada. El optimismo inicial se ha desvanecido, Sí. reemplazado por una sensación de decepción e incertidumbre. Ay. Y para agregar más leña al fuego, Francia ha estado en una montaña rusa política. Ajá. Macron disolvió la Asamblea Nacional, esperando obtener un mandato más fuerte, pero las cosas le salieron terriblemente mal. A ver, para aquellos que no estamos tan familiarizados con el sistema político francés, ¿podría explicar qué es la Asamblea Nacional y por qué disolverla fue una jugada tan arriesgada para Macron? Claro, la Asamblea Nacional es la Cámara Baja del Parlamento francés, equivalente a nuestro Congreso. Disolverla es una facultad que tiene el presidente, pero es una medida drástica, Ajá. que solo se utiliza en situaciones excepcionales. Macron lo hizo con la esperanza de obtener una mayoría parlamentaria más favorable a sus reformas, Ya veo. pero el tiro le salió por la culata. Ajá. Interesante. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, en la primera vuelta de las elecciones, Macron perdió frente a los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha. Fue una demostración contundente de la profunda división política que existe en la sociedad francesa. Un escenario realmente complejo. Ya. Y eso que solo estamos comenzando a arañar la superficie de la situación en Francia. Sí. Pero antes de seguir adelante, creo que es crucial entender la raíz del problema. Más allá de los titulares y el drama político, el modelo económico de Francia parece estar luchando para adaptarse a un mundo en constante cambio. ¿De acuerdo? Tradicionalmente, el país ha dependido de grandes corporaciones protegidas, Sí. pero este enfoque está mostrando sus limitaciones. Se puede ver claramente en las estadísticas. Hay una caída drástica en el número de empresas francesas con 50 empleados o más. ¿Y a qué se debe esa caída? ¿Qué pasa con las empresas de ese tamaño en Francia? Esto se debe principalmente a las rígidas regulaciones laborales que entran en vigor a partir de ese umbral de empleados. Ya veo. Estas regulaciones, aunque bien intencionadas, Ajá. desincentivan a las empresas a expandirse y contratar a más trabajadores, creando una especie de acantilado en el gráfico del crecimiento empresarial. Es una imagen impactante, ¿no? Como si las empresas francesas estuvieran atrapadas en un sistema que limita su capacidad de crecer e innovar. Precisamente. Y esto se refleja en la disminución de la inversión en A+D y la innovación en Francia. El país está quedando atrás en áreas cruciales como la tecnología, lo que tendrá consecuencias a largo plazo para su competitividad económica. Lo interesante es que este enfoque en las grandes empresas no es intrínsecamente malo. Ajá. Mira, Corea del Sur, por ejemplo. Sí. Ellos también priorizan las grandes corporaciones, Claro. pero con una diferencia crucial. Ah. Las empresas coreanas son dinámicas y competitivas, constantemente traspasando límites.
Las empresas francesas, por otro lado, parecen estar atrapadas en un sistema que ahoga la competencia y la innovación. Si conectamos esto con el panorama general, se plantean serias dudas sobre la capacidad de Francia para prosperar en el siglo XXI. Exactamente. Y con este panorama tan desalentador, Macron intentó proponer una solución: el Plan Barnier. El Plan Barnier. Cuéntanos más sobre eso. Este plan pretendía abordar el creciente déficit de Francia mediante una combinación de aumentos de impuestos y recortes de gastos. Ajá. Fue una medida audaz, sobre todo la parte de los recortes de gastos, que siempre son impopulares. Claro, políticamente es mucho más fácil subir impuestos que recortar gastos, aunque a largo plazo los recortes sean más beneficiosos para la salud económica del país. Exacto. Barnier reconoció que aunque dolorosos, los recortes de gastos suelen ser más efectivos para la salud económica a largo plazo que simplemente aumentar los impuestos. Ya veo. Pero aquí está el giro de la trama. El plan Barnier, que ya se consideraba optimista en sus proyecciones, está ahora completamente muerto. Muerto. ¿Qué pasó? Pues Barnier, el arquitecto del plan, fue derrocado en esa dramática moción de censura. Ah, cierto, la moción de censura. Para nuestros oyentes que no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicarnos qué es una moción de censura y cómo afectó al gobierno francés? Con gusto. Una moción de censura es un mecanismo parlamentario para expresar la desaprobación del gobierno y, si tiene éxito, obligarlo a dimitir. Ojo. En caso de Francia fue la primera vez en décadas que una moción de censura tenía éxito, lo que demuestra el nivel de descontento con el gobierno de Macron. Interesante. Como resultado, Francia se encuentra actualmente sin un gobierno en pleno funcionamiento, lo que añade otra capa de complejidad a una situación ya de por sí precaria. Es un verdadero desastre, para decirlo sin rodeos. Francia se encuentra en una encrucijada. Sí. Una nación profundamente dividida, una economía estancada, un plan de reformas fallido y un sistema político en crisis. Así es. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará ahora? Esa es la gran pregunta. En el próximo segmento analizaremos las posibles vías que Francia podría tomar para salir de esta crisis y los desafíos que enfrentará en el camino. Estupendo, espero con ansias esa conversación. Será interesante. Sí. Lo que me parece particularmente preocupante es que, a pesar de reconocer la necesidad de reformas, Francia parece estar atrapada en un ciclo de parálisis política y pensamiento a corto plazo. Tienes razón. Es como si vieran el iceberg a la distancia, pero no se pusieran de acuerdo sobre cómo maniobrar el barco para evitarlo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta inacción? Las consecuencias son cada vez más evidentes. El estancamiento económico, la agitación social y la pérdida de influencia global son posibilidades muy reales si Francia no encuentra la manera de corregir el rumbo. Para entender mejor la situación, volvamos al principio. ¿Qué fue lo que falló exactamente? Sabemos que Macron inicialmente tuvo cierto éxito. Sí, al principio parecía que Macron estaba rompiendo con las limitaciones tradicionales de la política francesa. Logró reducir el desempleo, estabilizar el déficit e incluso bajar algunos impuestos. Exacto. Pero ese impulso se estancó. ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no funcionaron las reformas a largo plazo? Bueno, hay varios factores que contribuyeron a la situación actual. En primer lugar están los problemas estructurales que ya hemos mencionado, la rigidez del mercado laboral, la excesiva dependencia de las grandes corporaciones protegidas y la disminución de la inversión en innovación. Estos son problemas profundamente arraigados que requieren soluciones a largo plazo, algo difícil de lograr en un sistema político que a menudo prioriza las ganancias a corto plazo. Es como intentar arreglar un tejado con goteras con una tirita. Puedes detener el goteo temporalmente, pero el problema subyacente persiste. Exactamente. Y además de estos problemas estructurales, ha habido algunas decisiones políticas específicas que han exacerbado la situación. ¿Cómo cuáles? Danos algunos ejemplos concretos. Bueno, por ejemplo, la respuesta a la pandemia. Mientras que la mayoría de los países vieron aumentar sus déficits durante ese periodo, el déficit de Francia se disparó a casi el 9%, significativamente más alto que el de muchas otras naciones desarrolladas. Eso es un salto enorme. Y parece que no han podido recuperarse completamente de eso. Exactamente. Y luego está la agitación política. La disolución de la Asamblea Nacional, los resultados inesperados de las elecciones y la posterior moción de censura han creado una sensación de inestabilidad e incertidumbre que ha asustado a los inversores y ha minado aún más la confianza en la economía francesa. Es como un efecto dominó. Un problema desencadena otro, lo que lleva a una serie de crisis en cascada. Y en el centro de todo esto. En el centro de todo esto se encuentra una profunda división política y social que hace cada vez más difícil encontrar un terreno común e implementar reformas significativas. Suena desalentador. Con todos estos obstáculos, ¿hay alguna esperanza de que Francia pueda cambiar las cosas? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Esa es la pregunta del millón de euros, ¿no? La verdad es que nadie tiene una bola de cristal.
Claro, pero seguramente hay algunos escenarios potenciales que podemos explorar, ¿no? ¿Qué opciones tiene Francia sobre la mesa? Por supuesto. Una posibilidad es que Macron, a pesar de los recientes reveses, consiga recuperar el control de la situación. Es un político hábil y ha demostrado su voluntad de tomar decisiones difíciles en el pasado. Pero ¿cómo puede recuperar el control cuando ni siquiera tiene un gobierno en pleno funcionamiento? ¿Cómo se sale de este atolladero político? Ese es el reto, ¿verdad? Necesitará encontrar una manera de tender puentes sobre la división política, quizás formando un gobierno de coalición o tendiendo la mano a los partidos de la oposición para construir un consenso en torno a una nueva agenda de reformas. Eso parece una tarea difícil, especialmente dada la profunda polarización que existe en la sociedad francesa. ¿Crees que Macron tiene la capacidad de unir a un país tan dividido? Es difícil, pero no imposible. Recordemos que ya ha logrado alianzas estratégicas en el pasado. La clave estará en encontrar puntos en común y convencer a los diferentes actores políticos de que el bien común está por encima de los intereses partidistas. ¿De acuerdo? Supongamos que Macron logra sacar un conejo de la chistera y formar un nuevo gobierno. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, entonces empezaría el trabajo duro de verdad. Tendría que abordar los problemas estructurales de frente a reformar el mercado laboral, fomentar la innovación y encontrar la manera de que las empresas francesas sean más competitivas en el escenario mundial. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Suena a un desafío titánico. Absolutamente. Yeah. Se trata de cuestiones complejas que no tienen soluciones fáciles y requerirán una combinación de voluntad política, perspicacia económica y un poco de suerte. Además, no olvidemos la dimensión social. Claro, cualquier agenda de reformas exitosa debe tener en cuenta a los ciudadanos. ¿Cómo se pueden abordar las preocupaciones de los franceses que se sienten cada vez más presionados por el estancamiento económico y la creciente desigualdad? Ese es un punto crucial. Macron necesitará encontrar la manera de convencer al pueblo francés de que el dolor de las reformas vale la pena a largo plazo. Tendrá que pintar una visión convincente de un futuro en el que Francia vuelva a ser una nación dinámica y próspera. Una visión que inspire esperanza y confianza en el futuro. ¿Y si fracasa? ¿Qué pasa si no logra tender puentes sobre la división política o implementar reformas significativas? ¿Qué escenario nos espera? Bueno, en ese caso las perspectivas para Francia se vuelven mucho más inciertas. El estancamiento económico podría agravarse, la agitación social podría intensificarse y Francia podría encontrarse cada vez más aislada en el escenario mundial. Sería un retroceso para el país y un golpe para la Unión Europea. Es una idea que da que pensar y nos recuerda que el futuro de Francia está en juego. Pero como bien dices, no podemos predecir el futuro con certeza. Exactamente. Pero, al comprender los desafíos a los que se enfrenta Francia, al explorar los posibles escenarios que se avecinan y al participar en debates reflexivos sobre las decisiones que tomamos como individuos y como sociedad, podemos contribuir a una comprensión más informada y matizada de esta compleja situación. Y recordemos, esta no es solo una historia sobre Francia, es una historia que resuena en muchos países del mundo. Totalmente de acuerdo. La situación de Francia nos ofrece valiosas lecciones sobre los desafíos que enfrentan las democracias modernas y la necesidad de encontrar soluciones innovadoras para los problemas económicos y sociales. Pero no todo es pesimismo. A pesar de las dificultades, Francia también tiene algunas fortalezas importantes que podrían jugar a su favor. Exacto, no olvidemos que Francia, a pesar de todo, sigue siendo una potencia económica con una rica historia y un gran potencial. De hecho, en el video de Visual Economic que hemos estado analizando, se destacaban algunos puntos positivos que podrían jugar a favor de Francia en esta coyuntura. Así es. A pesar de la turbulencia, Francia todavía posee algunas fortalezas significativas. Por ejemplo, se mencionaba que Francia tiene una matriz energética relativamente diversa, lo cual es una gran ventaja en el mundo actual. ¿Pueden ampliar este punto? Claro que sí. La apuesta de Francia por energía nuclear la ha protegido de lo peor de la crisis energética que ha afectado a muchos otros países europeos. Mientras que otras naciones dependían en gran medida del gas ruso, Francia ha mantenido una cierta independencia energética gracias a sus redes centrales nucleares. Esto le da a Francia un margen de maniobra que muchos otros países no tienen. Y no solo eso, también se mencionaba que Francia tiene una burocracia sorprendentemente eficiente. Sé que puede sonar extraño, teniendo en cuenta el estereotipo de la burocracia francesa, pero es cierto. Sí lo es. La burocracia francesa, aunque a menudo compleja, es en realidad bastante eficaz en muchas áreas, y eso puede ser una gran ventaja a la hora de aplicar reformas y gestionar programas económicos y sociales complejos. Una burocracia eficiente puede ser un motor para el cambio siempre y cuando se utilice de forma estratégica. Entonces, no todo es pesimismo para Francia. Todavía hay razones para ser optimistas, incluso si el camino a seguir va a ser difícil.
¿qué otros factores podrían contribuir a una eventual recuperación de Francia? Bueno, además de lo que ya hemos mencionado, Francia cuenta con un sólido tejido empresarial con empresas líderes en sectores clave como el lujo, la aeronáutica y la energía. También tiene una ubicación geográfica estratégica en el corazón de Europa, lo que la convierte en un centro logístico y comercial importante. No olvidemos el capital humano. Francia tiene una población altamente cualificada y una larga tradición de innovación. Sin duda, estos son activos importantes que Francia puede aprovechar para superar sus desafíos. Pero más allá de los factores económicos y políticos, hay un elemento crucial que no podemos ignorar: la voluntad del pueblo francés. Exacto. Los franceses tienen una larga historia de resiliencia y un profundo compromiso con su país. Esas son cualidades que serán esenciales para afrontar los tiempos difíciles que se avecinan. La capacidad de los franceses para unirse, superar la adversidad y reinventarse será clave para determinar el futuro de la nación. Muy bien dicho. Al concluir esta inmersión en la compleja realidad de Francia, quiero dejar a nuestros oyentes con una pregunta final para reflexionar. ¿Podrían las dificultades actuales de Francia ser una advertencia para otros países que se enfrentan a retos económicos y políticos similares? ¿O es Francia simplemente un caso atípico, una situación única que no se puede comparar fácilmente con la de otras naciones? Esa es una pregunta fundamental que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí está claro es que la situación de Francia nos ofrece valiosas lecciones sobre los desafíos que enfrentan las democracias modernas y la necesidad de encontrar soluciones innovadoras para los problemas económicos y sociales. Y como siempre los invitamos a seguir explorando este tema, a participar en debates constructivos y a compartir sus ideas con otros, porque en última instancia el futuro de Francia y de hecho el futuro del mundo depende de nuestra sabiduría colectiva y nuestra capacidad para encontrar soluciones a los complejos desafíos que enfrentamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado útil y les invitamos a sintonizar nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando temas de actualidad que impactan en nuestras vidas